Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de las 5 manifestaciones del ego según los sabios de la antigüedad. Uno suele asociar al ego a las estrellas de Hollywood, a los artistas de la televisión, al éxito económico, a muchas cosas que son más bien relacionadas con el narcisismo de la persona y con la frivolidad. Pero el ego tiene máscaras muy cotidianas, mucho más sutiles, que hacen que nos cueste asociarlas a él mismo. Así que si te interesa este tema, este video es para vos. Pero no te olvides, deja un me gusta, déjame algún comentario, compartilo y si todavía no te has suscrito, suscríbete al canal. Así me ayudas a seguir generando contenido de este tipo. Muy bien, comencemos. Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar de las 5 manifestaciones del ego según la sabiduría ancestral, según los sabios de la antigüedad. Como todos sabemos, el ego normalmente es asociado a situaciones que tienen que ver con el narcisismo, con el éxito económico, con la fama. La relacionamos con cosas muy obvias, pero lo que muchas veces no sabemos es que el ego tiene manifestaciones, muchas veces muy sutiles y muy cotidianas, que pueden aparecer todos los días en nuestra vida y que hacen que nosotros no nos demos cuenta realmente de que es parte de nuestro ego. Según un cabalista del siglo XVI, un sabio llamado Isaac Luria, existen 5 manifestaciones del ego, 5 formas en que el ego puede expresarse. Existen más en realidad, pero hay 5 que son las más importantes. Y solamente si nosotros podemos romper estas manifestaciones y nosotros podemos atravesarlas y dominarlas, vamos a poder realmente avanzar en nuestro desarrollo personal y nuestro crecimiento. Estas 5 manifestaciones, según Isaac Luria, son, primero, la ira. La ira se manifiesta a través de gritos, portazos, puede ser violencia física en casos más extremos, insultos, el arrojar cosas. Eso es algo que aparece de vez en cuando. Siempre en algún momento gritamos, nos enfadamos, damos portazos. ¿Cuál es la causa? Bueno, acá viene un punto muy importante. Normalmente entramos en ira, caemos presos de la ira. Lo que no sabemos es qué es la causa. Y la ira uno cree que tiene que ver siempre con el otro. Siempre cuando uno monta en ira es porque alguien la ha provocado. Y eso no es verdad. La ira proviene de algo interior nuestro, de una situación exclusivamente nuestra, y son nuestras expectativas. Las expectativas que nosotros fijamos en los demás son las que terminan produciendo nuestra ira. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos una expectativa determinada sobre alguien, o sea, nosotros esperamos que ese alguien tenga determinado comportamiento, haga determinada cosa, responda de cierta manera ante una situación, pero esa persona responde de otra manera. Entonces no concuerda con nuestras expectativas. Eso es lo que nos produce la ira. O sea que la manera de eliminar la ira, acá viene otro punto importante, es a través de modelar nuestras expectativas o moderar nuestras expectativas. Porque si nosotros, en vez de tener expectativas fuertes sobre determinadas situaciones o sobre determinadas personas, tenemos desafíos en realidad. ¿Cómo va a reaccionar esta persona? Es un desafío para mí. No pongo expectativa. No sé cómo va a reaccionar. Entonces nunca me va a provocar ira. Aun si reacciona con algo que no esté de acuerdo a lo que para mí sería lo más adecuado. Entonces la forma de eliminar la ira es darle la bienvenida a los desafíos. Aceptar toda situación como desafío. El segundo punto, la segunda manifestación del ego, también muy sutil, es el control, el deseo de control. La manifestación más común
del ego al nivel del control es en cuanto a poner límites, instrucciones, manipular, aterrorizar, amenazar, engañar, autojustificarse. Todas esas son manifestaciones de control, de que la persona está deseando o que nosotros estamos deseando controlar la situación o a otras personas. ¿Qué causa el control, este exceso de control? Bueno, aquí también pasa lo mismo. Uno piensa que uno tiene que controlar las cosas porque si no las situaciones, las cosas o las personas los controlan a uno. Y en realidad la causa de el control, cuando el control está salido de control, aunque parezca un juego de palabras, es cuando hay miedo, miedo interior. El control, el afán por controlarlo todo es en realidad una muestra de que tenemos miedo interno, miedo en nuestro interior. ¿Cómo eliminarlo? La forma de eliminar el control, la forma de eliminar este miedo interior, es a través de un concepto que es el concepto de certeza, que lo vamos a ver ya más adelante en otra clase dedicada exclusivamente porque es un concepto muy importante. Pero básicamente a grandes rasgos, el concepto de certeza significa que todo lo que sucede es por algo, todo viene de la luz en realidad y todo tiene una razón de ser y todo tiene un porqué. Y siempre es para nuestro beneficio, aunque no lo podamos ver en el momento. Entonces, si nosotros entendemos esto, ante situaciones que nos producen miedo, recurrimos a esta sensación, a este sentimiento de certeza, recordamos que todo sucede por algo y que en definitiva va a ser por nuestro beneficio, aunque ahora no lo veamos, entonces atravesamos de esta manera el miedo y empezamos a dejar de intentar controlar todo. La tercera manifestación es el juicio. La manifestación del juicio es la crítica, el sojuzgamiento, el resaltar lo malo en las demás personas, cuando vemos solo lo malo y a lo mejor tiene mucho bueno, pero nos enfocamos en ver lo malo, el sembrar cizaña, el hablar mal de otras personas. Todo esto son manifestaciones de juicio. El juicio también tiene su causa y no es lo que aparenta, porque uno normalmente cree que cuando uno está entrando en juicio es porque el otro o la situación que estamos enjuiciando tiene algo malo. Pero en realidad es algo malo que está dentro de nosotros. Como siempre, hay que ir hacia adentro. La causa del juicio es la arrogancia, es porque hay un exceso de arrogancia. Y la arrogancia es una manifestación muy poderosa del ego. Cuando nosotros somos arrogantes, tendemos a ver lo malo en las personas, a creernos superiores que los demás, a ponerles límites a los demás, a dar instrucciones, a pretender enseñarles cosas, incluso hasta llegamos a manipular. Todas las personas tienen, hay que entender que todos tienen algo divino y algo que puede enseñarnos algo a nosotros también. De todas las personas podemos aprender algo. Si uno tiene la humildad para escuchar y para tratar de aprender de los demás, va a tener una mayor aceptación y va a emitir mucho menos juicio. ¿Cuál es el mecanismo para eliminar el juicio? La humildad. Cuando nosotros podemos ser humildes, porque entendemos que todos tienen algo que ofrecer y que todos son tan buenos como nosotros, entonces nosotros ahí podemos salir de la arrogancia. Vamos a la cuarta manifestación del ego. La cuarta manifestación del ego es el orgullo. El orgullo se manifiesta mediante la terquedad, la autosuficiencia, la invulnerabilidad, la impermeabilidad, la autocomplacencia, la autoindulgencia. Y también tiene su causa. Su causa tampoco está afuera, sino que también está adentro, y es la inseguridad. El orgullo aparece cuando la persona es insegura, cuando no es verdaderamente segura de sí misma. Entonces mira hacia afuera para buscar defectos, para no verse a sí mismo y no sentirse vulnerable. ¿Cómo se elimina? Es muy simple. El orgullo puede eliminarse mediante volverse vulnerable, aceptar que uno es vulnerable y aceptar que nosotros nos equivocamos, que nosotros podemos ver mal las cosas, que podemos aprender de los demás, aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos, aprender a aceptar las críticas de los demás
Esa es una manera de eliminar el orgullo. Y por último, la quinta manifestación del ego, y la más baja de todas, porque es la peor de las manifestaciones, es el odio. El odio se manifiesta cuando una persona piensa que no existen los grises, que todo es blanco o negro, pero además, si uno lo ve negro, el que lo ve blanco está equivocado. Solamente negro es lo correcto o blanco es lo correcto. Es cuando uno se cree absoluto dueño de la verdad. Entonces termina, en vez de amar, termina odiando, porque odia todo lo diferente, todo lo que se opone a su creencia tan marcada y limitante. ¿Cuál es la causa del odio? La causa del odio también está dentro nuestro. La causa del odio es la fragmentación, la división. Cada vez que tenemos pensamientos que dividen, cada vez que tenemos sentimientos que fragmentan, que separan, estamos abriendo la puerta al odio. Estamos generando una grieta donde se cuela el odio. Y el odio es un nivel tan bajo que termina siendo destructivo, no solamente para los demás, sino principalmente para la persona que odia. El odio es como un boomerang, que cuando es lanzado vuelve y vuelve mucho más rápido y nos golpea con mucha más fuerza. ¿Cuál es la causa entonces? La fragmentación, la división. Siempre tenemos que buscar tener pensamientos de unificación, pensamientos de unión, unión con los demás, unión con la naturaleza, unión con todo. No buscar la separación, porque cada vez que tendemos a separar, le abrimos la puerta al odio. ¿Y cómo eliminarlo al odio? Muy simple, pero también muy difícil de lograr. El odio se elimina con una sola cosa, con la unificación. Y la unificación viene de una sola cosa, del amor incondicional. Siempre que amamos incondicionalmente, no hay posibilidad de que se abra esa grieta. No hay manera de que haya separación, porque el amor incondicional une, y une de la forma más fuerte y más sólida. Así que la forma de eliminar al odio es con el amor incondicional, porque el amor incondicional destruye al odio. Así que, para terminar esta clase, amémonos sin condiciones, amemos al prójimo, amemos la naturaleza, amemos la vida. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.